Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, y estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y no me visitaste, y en la cárcel, y no me visitaste. Y entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento y forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te visitamos? Y entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Señor, una vez más estamos necesitados no solamente de que podamos trazar bien la palabra de verdad, también te lo pedimos, pero Señor, que también tu espíritu en el predicador y en los que escuchamos sea, Señor, evidente, transformando y haciendo lo que solo tu espíritu por medio de tu palabra puede hacer. No queremos, Señor, llenarnos simplemente de un conocimiento a través de este texto. Queremos, Señor, que tú nos reveles la gloria de tu Hijo y tú nos hagas, Señor, semejante a Él, para la gloria de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, hay algo que todos evitamos pensar, y todos un día estaremos frente a Él. Y se llama precisamente el juicio de Dios. Nadie quiere hablar del juicio de Dios, o cuando hablamos a veces del juicio de Dios lo hacemos un poco externo a lo que la Escritura dice, porque se habla mucho acerca de esto en películas, etcétera, pero a la gente no le gusta hablar de eso. Incluso a los predicadores en el tiempo presente no les gusta hablar acerca del juicio de Dios. Es más fácil buscar un tema, y esta es la bendición de poder predicar expositivamente, que no estamos buscando simplemente un tema de amor, un tema de consuelo, un tema de gracia, un tema de misericordia, aunque sí lo enseñamos, porque toda la Escritura está inspirada por Dios y toda la Escritura es útil para poder enseñar, redarguir y ser conformados a la imagen de Dios. Sin embargo, muchas veces cuando predicamos de manera temática y no expositiva, pasamos por alto pasajes como este por evitar el tema acerca del juicio. No le hablemos a la gente de juicio, eso espanta las visitas no van a querer volver porque estamos hablando acerca del juicio. Pero hermano,
no hay palabras más fuertes acerca del tema del juicio de Dios dichas por ningún hombre en el Nuevo Testamento, incluyendo el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro. Estas no son palabras de un apóstol, estas son las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo en el pasaje que acabamos de leer. No es una historia suave, no es una historia en la cual es complaciente para el oído de nuestra generación que le gusta escuchar simplemente mensajes motivacionales. Es el Rey Jesús diciéndole a su audiencia y diciéndole a su pueblo el juicio que le esperaba. Y lo más serio de este pasaje no es que habrá juicio, es que el juicio lo ejecuta nada más y nada menos que la persona de Jesús. Si hay alguien en el cual tú no le puedes esconder nada, el día del juicio es precisamente la persona de Cristo. Es Jesús el que define lo que está bien, es Jesús el que define lo que está mal, porque es Jesús el que va a estar juzgando. Mira cómo dice el pasaje: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, separará los unos de otros, como el pastor separa a las ovejas y a los cabritos. Y es interesante porque a las ovejas las pone en la derecha y a los cabritos los pone en la izquierda. Hermano, la izquierda nunca es buena ni para Dios. El buen entendedor entenderá. Cuando nosotros vemos un texto como este, Dios es quien lo está definiendo y Dios es quien lo está ejecutando, y Dios es el que lo va a juzgar en la misma persona de Cristo. Mira cómo dice el versículo, cómo ese rey viene a juzgar. Y mira cómo comienza: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Es un pasaje que no me habla de algo débil, sino de algo majestuoso, algo en su esencia. Cuando tú escuchas una frase como esta, cuando el Hijo de Dios venga en gloria, inmediatamente tú piensas en majestad, en autoridad, en algo poderoso, cuando Él venga en su gloria. Ahora bien, cuando vemos este versículo, se nos viene a la mente que Jesús está hablando aquí de la segunda venida de Jesús, la cual nosotros esperamos. Pero en el pasaje que estamos estudiando, si somos consistentes a lo que hemos venido estudiando en Mateo 24 y en Mateo 25, hemos mencionado en sinnúmero de ocasiones que este juicio era particular sobre Jerusalén. Jesús le había dicho algo que no podemos ignorar al leer un versículo como este: no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, mis hermanos, Jesús está hablando aquí de la segunda venida, o Jesús está hablando aquí de la venida en juicio contra Jerusalén. Jesús está diciendo: antes de que terminen de recorrer las ciudades, van a ver el juicio sobre esta generación. Jesús estaba hablando de una venida en juicio sobre esa generación, no necesariamente sobre una venida visible, la segunda venida o el fin del mundo post la segunda venida, la cual nosotros en el tiempo presente estamos esperando. Jesús está mostrando una manifestación de autoridad, como cuando Dios vino, por ejemplo, que lo hemos visto en los pasajes anteriores, en los estudios de la semana, cuando Dios vino contra Egipto. Dice que Él vino contra Egipto y utiliza las palabras y las gráficas, las imágenes que está utilizando en Mateo 24 y que también utiliza en algunas partes del libro de Apocalipsis. Jesús vino contra Babilonia de igual forma. Vino contra Egipto, vino con Babilonia. Lo que está mostrando es una imagen de juicio, un lenguaje judicial. Y mira la imagen que utiliza Jesús. Se sienta en su trono, reúne las naciones y separa como un pastor a las ovejas. Para poder entender este versículo, dijimos que la escritura se interpreta con las
Escrituras, no con CNN, no con el predicador famoso que está viendo las noticias y los eventos, no. La escritura se interpreta con las escrituras, y para entender este lenguaje tenemos que ir a Daniel capítulo 7, donde muestra desde el versículo 13 hasta el versículo 14 de Daniel el establecimiento del rey que venía a tomar señorío y a establecer su nuevo pacto con su pueblo. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía, no dice que bajaba, como a veces enseñan, venía como un hijo del hombre que vino hacia la tierra. No, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, las naciones, las lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, porque nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Aquí está viniendo el Hijo de Dios como rey a emitir juicio contra un pueblo que había crucificado al Mesías, y él como rey estaba sentado en su trono de gloria. Ahora bien, dice el libro de Ezequiel capítulo 34 y el capítulo 35 del libro de Ezequiel nos muestra claramente el ejemplo que está utilizando Jesús para hablar cómo él iba a enjuiciar al pueblo que había despreciado, pisoteado y culminado el pacto con él. Ezequiel capítulo 34, del versículo 1 al versículo 10. Es la acusación de Dios contra un pueblo y unos líderes que le llaman en esta descripción pastores. Los sacerdotes y los reyes habían corrompido, y él le dice: he aquí, yo estoy en contra de los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Si entendemos este hilo conductor, nos va a hacer sentido lo que Jesús está diciéndoles aquí. El mismo capítulo 34, versículo 17 dice que Él viene a separar dentro del pueblo. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. Mira qué poderoso. Versículo 17 del capítulo 34 de Ezequiel. He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, y entre carnero y macho cabrío. Él iba a juzgar entre oveja y oveja, porque habían ovejas que parecían ovejas, que no eran ovejas, eran cabritos. Hacían parecían, hablaban, se camuflajeaban, pero no eran. Fíjate que no dice inicialmente: yo voy a juzgar entre ovejas y cabritos. No, yo voy a juzgar entre oveja y oveja, porque en mi pueblo, que era lo que ocurría cuando está el cumplimiento de esta profecía en Mateo capítulo 25, que lo está explicando cómo iba a ocurrir, se parecía a Dios, caminaban y hablaban que parecían de Dios, sin embargo no lo eran. Y él viene a hacer esa separación en juicio. Y él dice: yo no solamente voy a hacer esa separación, yo voy a salvar a mis ovejas. Versículo 22 de Ezequiel 34. Y yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Yo voy a juzgar entre lo que parece, pero no es. ¿Y qué voy a hacer? Aquí está la unidad, porque podemos leer hasta aquí y decir: bueno, pero eso estaba hablando para el tiempo de Ezequiel. Eso no tiene que ver nada con Mateo capítulo 25, ni con lo que Jesús le está diciendo acerca del juicio de las naciones que él viene a traer. Eso no tiene nada que ver con ello. Versículo 25 de Ezequiel 34. Y estableceré ¿con quiénes?
con las ovejas que está hablando el texto que él va a separar. Yo voy a separarlas y luego que las separe, porque le enviaré a mi pastor y mi pastor las separará, el pastor las cuidará, el pastor las establecerá, pero va a establecer, dice, y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras. ¿Quién eran esas fieras? ¿Quién eran esas fieras, hermanos? Mateo capítulo 10 nos dice que Jesús envió a sus discípulos, ¿recuerda? De 2 en 2. Y le dice, prepárense porque iban a encontrar fieras en el camino. ¿Quién eran los que perseguían a los discípulos? El mismo pueblo de Dios. El mismo pueblo judío que estaba allí, esas eran las mismas fieras. Y él dice, yo voy a quitar esas fieras porque yo voy a establecer un pacto y será un pacto eterno. Yo voy a juzgar, yo voy a habitar en medio del desierto y yo les voy a dar seguridad para que ustedes dominen en los bosques. Ezequiel 36 nos habla de cómo era ese pacto. Les voy a dar un nuevo corazón. Les voy a dar un espíritu que me ame. Los voy a purificar. Pondré mis leyes en su corazón. Es el mismo patrón que sigue Mateo 25. Cuando Cristo viene como hijo de hombre, ¿qué él hace? Reúne a las naciones. Separa a las ovejas de los cabritos. Ejecuta juicio. Y unos vienen a la novedad de vida en el pacto eterno y otros vienen a la condenación eterna en el desprecio de ese pacto. Unos pertenecen a su pueblo, otros no pertenecen a su pueblo. Y esto no es solamente el final del mundo, esta es la transición del nuevo pacto. El nuevo pacto me promete vida eterna. El nuevo pacto me establece una nueva naturaleza que le ame, que le tema, que le sirva, que no va a ser engañado por uno que le dice he aquí o él o allá, sino que el Espíritu de Dios viene a nosotros. Esto no es un juicio final, aunque en el juicio final va a ocurrir algo similar a esto. Esto es un juicio de un acto de pacto. Mateo 25 no es solamente un aspecto escatológico final, es un aspecto escatológico de pacto. Cristo está purificando a su pueblo y comienza a darle una nueva realidad en el pueblo del nuevo pacto. Siempre que Dios hace pacto con su pueblo, hay un juicio que le precede. Por ejemplo, para los tiempos de Noé, Dios hizo pacto con Noé después del juicio, diluvio. Dios hizo pacto con su pueblo. Éxodo capítulo, en los capítulos finales vemos a Dios ejecutando juicio contra el pueblo de Egipto. Y luego que ejecuta juicio, ¿qué hace? Lo saca de la tierra. Inmediatamente después que lo saca de la tierra, ¿qué hace con el pueblo? Pacto. Los lleva al Sinaí y le da las leyes. Juicio, pacto. Juicio, pacto. El exilio. Debemos ver en el pueblo en el exilio babilónico. Él ejecuta juicio y luego hay una promesa de restauración. Cristo viene, ejecuta juicio de dos partes, porque Cristo viene y ejecuta juicio en la cruz, donde recibe la ira de Dios sobre el pueblo del pacto. Pero no solamente recibe la ira de Dios sobre el pueblo del pacto, ejecuta su ira sobre el pueblo que violó el pacto, pueblo judío. Inmediatamente le da y establece lo que es el nuevo pacto con su pueblo. Dios siempre juzga, purifica y establece. Lo hemos visto a través de toda la escritura y ahora lo podemos ver de igual manera en ese establecimiento del nuevo pacto. Las naciones, las ovejas, los gentiles que ya habían creído en el evangelio. Recuerda que inicialmente en Mateo capítulo 10 Él los envía a la casa de Israel y le dice: a tierra de gentiles no vayáis. Luego en la gran comisión
No es una comisión para el pueblo de Israel como lo hizo inicialmente con los 70. Es una comisión donde le dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, del que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí está la gran comisión. Aquí hay una reunión del pueblo del pacto. Algunos habían rechazado a los mensajeros, que acá vamos a ver el contexto ahora, y otros habían aceptado el mensaje y al mensajero. Y aquí es donde se divide y donde se muestra realmente dónde están las ovejas de las ovejas, que en otras palabras son los cabros disfrazados de ovejas. Mira la transición donde viene Jesús para mostrarnos cómo Él decide quiénes son los suyos y quiénes no. Versículo 34 al versículo 40 dice: a los que son sus ovejas le dirá: venid, benditos de mi Padre. Y entonces Jesús empieza a decir: tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me cubriste, estuve preso, me visitaste. Y es aquí donde muchos se confunden, porque perdemos el contexto. ¿Cuál era el contexto? Cuando Jesús envió a los mensajeros, ¿recuerda? Mateo capítulo 10, que dice: si le diese de beber agua a uno de estos pequeños, tendréis recompensa. ¿Recuerda? Lo que Jesús está mostrándoles: yo les envié mis mensajeros, yo les envié mis discípulos, yo les envié a aquellos que vendrían a mostrarle la gloria del rey que vendría. Y ustedes, algunos, a muchos, recibieron ese mensaje. Mayormente el pueblo gentil. Muchos recibieron la verdad del evangelio por el Mesías. Ahora, este versículo no está hablando, como malinterpretamos, de que esto es salvación por obras. Aquí no está enseñando salvación por obras. Aquí está mostrándonos precisamente que las obras evidencian una realidad espiritual. Mira el detalle. ¿Cómo sabemos que esto no es un asunto de salvación por obra ni de visitar a los enfermos? Ahora bien, tengo que hacer la salvedad y la aclaración. No significa que no visitemos a los enfermos, no significa que no vayamos a las cárceles, no significa que no le demos comida a los hambrientos. No, eso no significa que no hagamos eso. Lo que el pasaje no significa es eso. Porque tomamos un versículo como este para decir: visitar a los presos, porque la Biblia dice que por cuanto los visitaste, a mí me visitaste. No, hermano, no hagamos eso, porque estamos haciendo algo que el contexto no lo está haciendo. ¿Quiénes eran los hambrientos en ese contexto? Los mensajeros enviados por el rey Mesías. ¿Quiénes eran los que estaban siendo perseguidos por causa del evangelio? Los mensajeros del rey Mesías. ¿Y qué hacían con esos mensajeros? Lea el libro de los Hechos. Los metían en las cárceles, los apedreaban, los mataban, los perseguían. A esos mensajeros que mataban, que los metían en la cárcel, el Señor está diciéndole: ustedes, como evidencia de que han entendido mi mensaje, es que ustedes aman, aceptan, cuidan, protegen y sirven a mis mensajeros. Eso hace sentido, porque tú dices: espérate, ¿cómo que significa que por cuanto fuiste a la cárcel, a mí me visitaste, si en la cárcel yo le estoy enseñando a gente que fueron criminales? ¿Cómo que a mí me visitaste? Porque el contexto era que los que estaban en la cárcel no era por haber asesinado a 3, ni por vender droga, que hay gracia para ello, y por eso creemos en ese ministerio y por eso vamos todos los miércoles allí, porque Dios sigue salvando allí. El problema es que el contexto del pasaje no tiene nada que ver con las cárceles presentes. Está hablando de aquellos hombres de Dios que fueron perseguidos, arrestados por causa del evangelio. Aman a mí porque aman a mis mensajeros. Me aman a mí porque aman a la iglesia. Mira cómo los justos responderán. Los justos responden: Señor, ¿cuándo te vimos? Porque un verdadero hijo de Dios no lleva cuenta de las cosas que hace por Dios. Y cuando las hace en el mismo sentimiento de que: Señor,
esto es algo que yo hago por lo que tú hiciste, no por causa de que yo me estoy ganando algo. Ellos se asombraron. ¿Cuándo yo hice esto? Cuando le serviste a mi iglesia. Cuando le diste de comer a aquellos mensajeros que les envié, cuando los adoptaste en tu casa, cuando le diste protección, cuando los visitaste en la cárcel, cuando estaban en problemas, cuando lo hiciste por uno de estos pequeños míos, mensajeros míos. Mi iglesia está unida a mí. El que ama a la iglesia me ama a mí. El que persigue a la iglesia me persigue a mí. Cuando Pablo fue encontrado por Jesús, las palabras de Jesús a Pablo fueron: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaban persiguiendo? ¿Era a Jesús o era a los discípulos, a los mensajeros? Eran los mensajeros, pero Jesús le estaba diciendo: cuando tú persigues a mi iglesia, yo soy una con mi iglesia. Cuando tú bendices a mi iglesia, yo soy una con mi iglesia. Recompensa tendréis aún de un vaso de agua a los que lo hacen por la iglesia, porque el que lo hace por la iglesia lo hace por mí. Y cuando rechazas a la iglesia, me rechazas a mí, rechazas al mensaje, rechazas al mensajero, porque no lo puedes separar. Yo sé que hoy nos encanta separarlo. Una cosa es mi vida con el Señor, otra cosa es la vida de la iglesia. Porque yo con mi Señor, yo tengo una relación bien íntima. Yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, yo hasta me congrego con mis hijos y les reparto la cena del Señor. A veces lo hago con café, con Coca-Cola, con jugo de China, pero lo hago porque lo importante es que lo estamos haciendo para el Señor. No. Si tú no amas a la iglesia, tú no amas al Señor. Tú no puedes estar unido a Cristo y separado de su esposa. No puedes estar unido a Cristo y separado de sus mensajeros. No puedes estar unido a Cristo y llevando tu vida como tú crees que debes llevarla, porque el que ama al Señor ama a su iglesia. No, yo amo al Señor, pero la iglesia eso es lo que está lleno de un montón de hipócritas. Allí lo que está es un montón de hipócritas. Pues por esa iglesia murió Cristo y se entregó. Y cuando fue donde Pedro, después de Pedro haber maldecido a Jesús, las palabras de Jesús a Pedro fue: Pedro, ¿tú me amas? Y él no le dice: Pedro, si tú me amas, sírveme y ámame con devoción personal. Pedro, tú me amas. La evidencia de que tú has sido transformado y has entendido mi perdón, ve y apacienta a mis ovejas. Si tú me amas como yo te he amado, como yo me he entregado, como yo te he buscado, como yo he tenido paciencia contigo, de esa misma forma ama, sirve y ten paciencia con aquellos que es difícil tenerla, porque tú, Pedro, y tu iglesia sin paredes de Guayama, y yo, Luis Soto, somos difícil de tenerla también. Ve, entrégate, sirve, ama. Ellos no estaban buscando impresionar a Dios. Ellos no estaban acumulando puntos para ver si Dios le daba una corona en el cielo. Ellos decían: ni siquiera nos dimos cuenta que te estábamos sirviendo a ti, porque lo hacíamos con un corazón agradecido. Y mira la palabra de la unión con Mateo 10. ¿Quiénes eran esos más pequeños? Y esto es importante en el contexto, hermano. Los que fueron rechazados, los que fueron perseguidos, los que fueron encarcelados, los que estuvieron pasando por momentos de dificultad por causa del mensaje. Jesús dice: a uno de estos mis pequeños. Es la misma palabra que utiliza en Mateo 25. A uno de estos mis pequeños. Mateo 10, Mateo 25 está unido, porque esa era la comisión del pueblo que Dios le había dado, a sus mensajeros hacia el pueblo. Está hablando de sus mensajeros, su pueblo, los que llevan el evangelio. No es simplemente ayuda en general. Este versículo lo utilizamos para abrir organizaciones sin fines de lucro.
Debemos darle comida a los enfermos, a los hambrientos, porque aquí mira lo que dice la Escritura. O lo usamos para visitaciones, como les dije, de cárceles. Ese no es el contexto. Usemos otro versículo. Y abra la fundación sin fines de lucro y bendiga a los necesitados, porque debemos hacerlo. Pero aquí hay un contexto y debemos tener cuidado y respetar lo que la palabra habla. Habla de los que rechazaron a los mensajes y al mensajero, y de los que recibieron el mensaje y el mensajero. ¿Por qué? Porque tú puedes dar comida a los pobres, tú puedes hacer obras sociales, tú puedes ayudar a otros y aún así no conocer a Cristo. Vuelvo a decir, no es que no lo haga, es que el evangelio no son obras sociales. El evangelio puede producir un deseo de bendecir a otros, sí, pero el evangelio es que el hombre está perdido y el hombre necesita salvación. Alguien que ha transformado mi vida por causa de esa persona, del Señor Jesucristo, que me ha dado una nueva naturaleza. Eso se va a notar en cómo yo amo, y que es el punto principal de este pasaje, en la ejecución del juicio. Cómo yo conozco a las ovejas de los cabros, en cómo ama, sirve, se entrega a la iglesia del Señor. Se nota cuando alguien ama al pueblo de Dios. Y cuando tú ves a alguien amante del pueblo de Dios, hermano, es alguien amante de Cristo. Viceversa es lo mismo. Cuando tú ves a alguien desconectado del pueblo de Dios, es alguien que también está desconectado de la persona de Cristo. Versículo 41 al versículo 46. Viene la sentencia final. Y le dice: apartaos de mí. Mira qué fuerte, hermanos. Esto no es algo simbólico. Esto es una realidad. Dios estaba separando en el nuevo pacto aquellos que eran su pueblo y aquellos que no eran su pueblo. Esto es algo personal. Y mira lo impactante, porque los cabritos tampoco en este texto hicieron cosas como muy evidentemente malas. Ellos rechazaron al mensaje. Ellos rechazaron al mensajero. Porque tú no tienes que ser un criminal para que pases toda tu eternidad en el infierno. Todo ser humano está bajo la ira de Dios. Y todo ser humano merece el juicio de Dios. Ya sea que hayas matado a 1, a 10 o a 20, o ya sea que nunca en tu vida tú hayas asesinado a alguien, tu destino es el mismo si tú no te arrepientes y pones tu fe en Cristo Jesús, recibiendo el mensaje de salvación. Cuando tú lo rechazas, estás rechazando a Cristo. Cuando tú lo recibes, estás recibiendo a Cristo. No hacer nada, como vimos también la semana pasada, no es simplemente un problema de que ay, yo soy olvidadizo, todavía no me he decidido. No, es un problema de que tú no reconoces cada vez que el mensaje te es presentado, no estás reconociendo a Jesucristo como Rey. Y a los mensajeros del capítulo 10 de Mateo, los 70 que fueron enviados, las palabras de Jesús fueron: en la casa que no te reciban y en la casa que no te sirvan, sacúdete los polvos, el polvo de tus pies, y sigue caminando y sigue enseñando el mensaje, porque mensaje tuvieron y rechazaron al Rey. Cristo está identificándose totalmente con su iglesia, hermanos. Pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy: ¿cómo tratas a los creyentes? Es la forma en la cual yo estoy tratando a Jesús. ¿Quién lo dijo? Pastor Luis. Lo dijo Jesús. La forma en que tú tratas a la iglesia es la forma en que tú tratas a Cristo. ¿Cómo tratas a los creyentes? ¿Cómo estás tratando a los creyentes? Porque esta es la respuesta de tu relación con Cristo.
sí hay un cumplimiento claro en el contexto inmediato. Jerusalén rechazó a Cristo, rechazó a sus discípulos, persiguió a la iglesia, los encarceló y recibieron su justa destrucción. El templo cayó, la ciudad fue arrasada y Cristo pasó juicio sobre ello. ¿A quién utilizó? A Roma. El mismo instrumento que utilizó para que la ira de Dios cayera sobre Jesús. Porque hablamos que la ira de Dios cayó sobre Cristo, ¿no? ¿Y fue Dios quien bajó y puso algo sobre la persona de Cristo? No. Utilizó instrumentos como el Imperio Romano para ejecutar su ira en el Hijo. Y utilizó instrumento el mismo Imperio Romano para ejecutar su ira sobre aquellos que habían rechazado al Mesías, a los mensajeros y al pacto. Dios vino en juicio sobre la ciudad de Jerusalén utilizando instrumentos. Porque cuando hablamos que Dios viene en juicio y la venida de Jesús, estamos esperando que Él venga los miércoles para que entienda lo que significa el caballo blanco y cada una de estas cosas, porque esperamos como que viene una venida visible, Jesús en un caballo viniendo sobre las nubes. Y perdemos el pasaje. Jesús está viniendo y ha venido en juicio a través de la historia. Y aquí vino en juicio utilizando precisamente al mismo Imperio Romano. A manera de aplicación nuestra, hermanos, nosotros podemos estar en la iglesia. Nosotros podemos conocer la Biblia. Nosotros podemos aún servir y aún estar en el lado equivocado, en el lado de los cabritos, porque al final el que separa entre oveja y oveja es Cristo, que no puede ser confundido por apariencia religiosa, sino por la realidad espiritual en cada uno de los corazones. Este es un pasaje para que nosotros nos podamos examinar. La palabra del Señor fue fiel. Él establece el nuevo pacto con su pueblo y separa y le da un pastor, y ese pastor es Cristo Jesús. El pastor de Ezequiel 34 es Cristo encarnado, viniendo a separar sus ovejas y a redir, cuidarlo, a mostrarle a los farsantes y a las víboras que era el pueblo de Dios en aquel momento, pero estableciendo un nuevo pacto con su pueblo para unir a sus ovejas. Él los separó y escúcheme, hermano, Él las va a seguir separando, porque viene un día de juicio. Viene un día donde será el juicio final. Todos los juicios en la Biblia nos apuntan a un juicio final. Cuando usted ve el juicio en el tiempo de Noé, cuando usted ve el juicio con el pueblo en el Éxodo, cuando usted ve el juicio en el pueblo con Babilonia, todos estos juicios nos apuntan a que viene un juicio final. El juicio de Dios contra Israel en el año 70 nos apuntan de que viene un juicio final. El juicio donde todos compadeceremos delante del Señor. Y allí no va a importar el título. Allí no va a importar cuánto sabes. Allí no va a importar tu reputación, ni lo que los demás piensen de ti. Porque a veces lo triste es que muchos en las iglesias vivimos de reputación. Y la reputación te puede servir por un tiempito aquí en la tierra, pero hay uno que te va a juzgar, y no te va a juzgar por la reputación de lo que los demás piensan de ti, sino el que escudriña la mente y el corazón y que sabe todas las cosas antes de que salga de nuestra boca. Es el Señor Jesucristo. Y ese día no importa tu reputación. Ese día solo importa dos cosas: si tú eres una oveja del Señor o tú eres una cabra. La figura, ¿no?, que utiliza Jesús. Ovejas o cabra. Y mira el llamado del Evangelio a nuestras vidas al mirar un texto como este, hermanos. La única forma en que tú y yo podemos ser ovejas del Señor es que podamos descansar en que aquel hombre que se hizo, aquel Dios que se hizo hombre, fue el que vino a la tierra
y quien tomó el lugar de los pecadores y quien recibió el castigo que merecíamos y vivió perfectamente por nosotros y resucitó para que nosotros podamos hoy ser parte de su pueblo en el nuevo pacto y ser ovejas de su redil y nunca recibir condenación ni rechazo de parte de él. A uno le dirá: apartaos de mí. Y sus palabras fuertes. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo hemos respondido a nuestro Rey, hermanos? ¿Cómo has respondido, amigo y visita que está con nosotros, al verdadero Rey Jesús? Porque un día sin aviso, un día sin oportunidad de cambiarlo, Él dirá a los de la derecha: ven. Y Él dirá a los de la izquierda: apartaos de mí por siempre. Y son los mismos de Mateo 7 que muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, mira las cosas que yo hice. Era el mismo pueblo de Israel. Era el mismo pueblo que también había compartido y había servido y había hecho muchas cosas. Había un Judas entre los 12 discípulos de Jesús que había servido. Y el Señor le dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. No son creyentes que perdieron su salvación, es que Jesús nunca los conoció. Y esto será un día definitivo donde se va a revelar lo que la obra de la gracia de Dios ha hecho en sus hijos. Porque nuestro corazón, hermanos, no debe ser capturado por nada en esta tierra que no sea la gloria de Jesús. Y la única inversión que tendrá dividendos eternos es precisamente lo que haces por Cristo y su iglesia. Esto es esperanzador para aquellos que servimos al Señor Jesús. Porque cuando lo hacemos para la gloria del Señor y no estamos buscando recompensas eternas. Cuando tú sirves a la iglesia y todavía estás esperando retribuciones aquí personales, no has entendido de qué trata el reino. Porque estos hombres, cuando lo hacían y Jesús le dice: a mí lo hiciste, ellos decían: ¿y cuándo yo hice eso? ¿Cuándo yo me entregué? Porque esa es la gloria de la gracia que te da la capacidad de poder servir, no buscando retribuciones, porque tú lo haces para tu Señor y lo haces con gozo. Dijo alguien, me parece que fue Corrie ten Boom: si Jesucristo es nuestro Señor y Jesucristo es Dios, no hay nada que yo pueda hacer en esta tierra que yo le pueda llamar un sacrificio. Si Jesucristo es Señor y Jesucristo es Dios, no hay nada que yo pueda hacer en esta tierra a lo que yo le pueda decir que es un sacrificio. Porque si Él es Dios y dio su vida por mí, todo lo que hacemos es un objeto de la gracia, de agradecimiento, y yo no le puedo llamar a eso sacrificio. ¿Cómo le voy a llamar a esos sacrificios si Jesús es Dios y murió en el lugar de los pecadores como un maldito por mí? ¿Cómo yo le voy a llamar a algo que yo haga por Él un sacrificio? Es un deleite. Y cuando lo haces por la iglesia del Señor, cada vaso de agua, dice el texto, tiene una recompensa. Porque no lo estás haciendo por la iglesia Bautista Sin Paredes ni por los miembros de esta iglesia. Cuando tú lo haces a uno de ellos, lo haces al Señor. Y hermano, yo no estoy diciendo esto para que José Juan me dé más comida los martes. Lo estoy diciendo porque cuando tú lo haces para la gloria de Dios.
Cuando tú haces ese plato de comida, lo haces para la gloria de Dios. Cuando tú tocas el instrumento y cantas, lo haces para la gloria de Dios. Cuando tú limpias y tomas la aspiradora y tomas la escoba y limpias los toiles, lo haces para la gloria de Dios. No lo estás haciendo para que tú te ganes ni acumules nada aquí en la tierra, porque lo que más puedes recibir es el aplauso de la gente. Y si eso es lo que busca, Jesús dice, ya tu recompensa lo tienes. Esa es tu recompensa. Pero si tu recompensa y tu galardón es el Señor, lo hace con gozo y no te pesa. No te pesa porque es un disfrute. Yo les he dicho a ustedes en muchísimas ocasiones, en mis 20 y pico de años que llevo predicando, nunca me he levantado y yo ruego al Señor, Padre, no, guárdame, de yo levantarme a predicar y decir, ay, tengo que predicar, ay, tengo que enseñar. Es un deleite, es un disfrute, porque es algo inmerecido que nosotros no somos dignos de hacerlo, y Dios nos los ha dado. Lo haces para el Señor. Pablo decía, cuando predicas lo haces de parte de Dios y delante de Dios. Porque quien está en esa audiencia no son solamente las cabezas que están aquí humanas, es Dios mismo que está en esta predicación. Y es Dios quien se agrada o no se agrada de lo que nosotros estamos predicando o enseñando. Que nuestra prioridad sea Cristo en nuestros corazones. Y te ruego, hermanos, que podamos empezar a ver a la iglesia como Cristo la ve. A cuando servimos a los miembros como Cristo la ve. Porque cuando tu corazón y el mío ha sido amado por la gracia de Dios, tú no puedes permanecer indiferente a las necesidades de la iglesia. Cuando tu corazón y el mío ha sido amado por la gracia de Dios, no podemos permanecer indiferentes ante la necesidad de su iglesia, de sus hijos, de sus mensajeros, la esposa de Cristo. Quiero terminar con esta pregunta antes de orar. ¿Ha sido mi corazón transformado por la gracia de Cristo? Porque vendrá un día donde Él hará juicio y separará, de la misma forma que lo hizo con el pueblo de Israel en el cumplimiento de Ezequiel capítulo 34, y separó a los cabritos de las ovejas. De la misma forma que las naciones fueron presentadas delante de Él y había muchos gentiles que recibieron también la gracia de Dios, y muchos que parecían entre oveja y oveja ser oveja y no lo eran, el Señor los separó. Dios lo vuelve a hacer, porque el Señor regresa y un día seremos juzgados. Mira cómo es tu trato con su iglesia y pídele al Espíritu Santo de Dios que escudriñe, porque tu trato con la iglesia revela en cómo está tu relación con el dueño y rey de la iglesia, que es Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque ella es fiel. Ella es verdad, toda verdad. Y pudiste haber utilizado muchas ilustraciones, muchas otras, para hablar sobre el tema de cómo tú separas a las ovejas de los cabritos. Pero precisamente utilizaste el ejemplo del trato a sus mensajeros y el servicio a su iglesia, para ver dónde están nuestros corazones, Señor. Un día tú vas a juzgar, y un día, Señor, tú mostrarás las cosas ocultas, han de ser manifestadas. Y, Señor, quisiéramos
por los méritos de Jesús, escuchar de tus labios las palabras más hermosas que tus hijos pueden escuchar. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, así nos llama, hermanos, hermanos pequeños, porque el único grande eres tú. A mí lo hiciste. Y Padre, qué hermoso, porque las palabras que les muestras es que este reino, esta gracia, esta bendición fue preparada por ti desde antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 34 que escucharemos: venid, benditos de mi Padre. Benditos de mi Padre. El versículo 46 habla de los malditos. El versículo 34 habla de los benditos. Y estos benditos de tu Padre heredarán un reino que no se ganaron. Heredarán un reino que dice la Escritura que ha sido preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor. Es un reino preparado por ti, porque estas ovejas, Señor, han sido dadas por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Al final no éramos nosotros. Al final era Cristo por medio de nosotros, cuidando a su iglesia. Por eso, Señor, el día del juicio hay una imagen en el libro de Apocalipsis que pondrán las coronas a los pies del Rey Jesús. Porque alguien que conoce y sabe que todo lo que ha servido, todo lo que hace, toda la entrega, todo el sudor, todo el tiempo es Cristo por medio de nosotros. Al final, Señor, pondrán las coronas delante de ti, porque el único digno de recibir las coronas eres tú. Si nos mandaste a hacer algo, tú nos diste la capacidad. Es como aquel que envía a ayudar a alguien que se quedó sin gasolina. Le paga el tanque, le paga la gasolina, se la echa. Y al final podemos decir: Señor, gracias. Porque el que hizo que esto fuera posible eres tú. Y no puede ver ninguna corona en mi cabeza, porque toda la gloria es tuya. Las fuerzas me las diste tú, la habilidad me las diste tú, los dones me los diste tú. Toda la gloria es dada a ti. Solamente gracias por hacernos benditos del Padre desde antes de la fundación del mundo, sin nosotros merecerlos. Bendita gracia que nos salvó en Cristo Jesús. Amén.